Bien, pues nos encontramos en una casa donde, por cierto, teníamos muchas ganas de visitarla para conversar con su anfitriona, con la señora Marjorie Grace Hutchison, hija para todos aquellos churrianeros que puedan pensar un poco más rápidamente quién es, aunque ya es muy conocida, de nuestro querido e inolvidable inglés del cruce, que era George William Grace Hutchison. Hemos venido porque su padre tuvo mucho que ver en una etapa de Churriana y ella también colaboró con su padre, lo sabemos, en aquellos momentos difíciles. Y como es una mujer culta, preparada, que da sumo placer conversar con ella, pues hemos querido acercarnos hasta su casa, aquí en Málaga, en el bonito y entrañable lugar de Cerrado de Calderón, pues para que nos cuente cosas sin más allá, nada más que para conversar con ella de su vida, de su mundo, de su pensamiento. Y bien, pues, Marjorie, Bueno, no sé. ¿no le importa que me haga unas preguntas, pero o unas cuantas preguntas? Sí, naturalmente, pregunté lo que... Usted pronuncia mejor que yo el título de baronesa. ¿Por qué no me lo dice? El título de baronesa, pues soy baronesa, se puede decir baronesa, aunque soy inglesa de nacimiento, pero también baronesa alemana por mi marido, por mi matrimonio, porque Ulrich von Schlippenbach, mi marido, nació ruso. Ajá. Pero como era de una familia de Curlandia en los países bálticos y ellos han tenido por 500 años el título de barón de Schlippenbach. ¿Cómo fue? Porque hemos empezado un poco la casa por el tejado. Pero, y detrás de ese título, ¿dónde nació usted? Me ha dicho que pues, es inglesa. Sí, en Eastbourne, que es una ciudad del sur, cerca de Brighton. Creo que en España se conoce mejor el pueblo de Brighton, que es un balneario al sur de Inglaterra, y Eastbourne está cerca de allí. Ajá. ¿Qué recuerda de su niñez? Pues realmente, no, bueno, he estado muchas veces en Eastbourne, que es una ciudad muy bonita, que me gusta mucho, pero cuando yo era muy joven, mis padres mudaron y se instalaron en Londres, porque mi padre era abogado y trabajaba en Londres en aquella época. O sea que con unos años de edad más o menos se trasladó usted con sus padres a Londres. Sí. Ajá. A varias barriadas de Londres, a Richmond y a Twickenham, todos accesibles para trabajar para una persona que trabajaba en Londres. Digamos que allí, la importante ciudad londinense de un importante país como Inglaterra, inicia sus primeros estudios. Pues yo mayormente he sido educada más bien por institutrices, porque mis padres viajaban mucho y nosotros muchas veces llevaban una institutriz con nosotros y he pasado poco tiempo en colegios. En colegios. Es interesante. ¿Cómo fue porque usted está licenciada en? Sí, en Filología Española, en King's College, pero ya entré en King's College un poco más mayor que la mayor parte de los alumnos. Y allí
tuve la suerte extraordinaria de entrar en el departamento de español en King's College en un momento muy brillante para el departamento. Mis co-alumnas eran hijas de Salvador de Madariaga, por ejemplo, así que como rivales eran muy interesantes, importantes. Y luego tuvimos a Rafael Nadal, que viene ahora de fallecer no hace mucho. Y a varios profesores muy distinguidos y pocos alumnos. Solamente puede ser 50 alumnos en todo el departamento, así que he tenido una educación muy buena en historia de España y en literatura, en todo. ¿Tiene escrito usted libros sobre economía? Más bien sobre ¿Porque le gusta o porque...? No, en la Segunda Guerra Mundial, naturalmente, todas las personas de mi edad tuvieron que trabajar por la guerra en alguna relación, departamento, hacer algún trabajo relacionado con la guerra. Y yo quería hacer esto, yo no quería pasar toda la guerra aquí sin hacer nada. Y entré en el Foreign Office y fue mandado muy pronto a Bletchley, que era un departamento de información. La mía era sobre un departamento que reunía información comercial y económica. Yo no sabía absolutamente nada de economía. Naturalmente, en tiempos de guerra, el gobierno te manda al sitio menos apropiado para lo que tú has hecho, ¿no? Y entonces pasé 4 años en Bletchley. Incluso también ayudé un poco en la famosa enigma de que se ha hablado mucho últimamente aquí, que era el código más importante alemán, pero mayormente en otros idiomas, incluyendo en español, y solamente sobre información económica. Y tuve que estudiar un poco de teoría económica también. Y después de la guerra fui invitado a entrar como docente en King's College, el mismo departamento donde yo había estudiado, y también en el London School of Economics, porque yo era la única persona que sabía un poco sobre el lenguaje económico, se puede decir en español, ¿no? Incluso fui examinadora para la Cámara de Comercio en Londres. ¿Recuerda cuándo llegó a Churriana, concretamente al Cortijo San Julián, que está a unos 2 kilómetros de lo que es el centro del casco antiguo de Churriana? ¿Recuerda cuándo llegó? ¿Llegó con su padre o ya su padre estaba allí? No. Cuando yo tenía, puede ser 12 o 13 años, mi padre dejó Londres para trabajar en Madrid y para un cliente, Louis Borowski, que era un famoso corredor de coches. Y este señor era millonario y tenía intereses en España, y mi padre se instaló en Madrid por algunos años y trabajó por este cliente. Pero el pobre Louis Borowski murió en un accidente de coche muy joven, con 28 años. Entonces se terminó el trabajo de mi padre. Pero él quería
seguir residiendo en España y compró entonces Chalet San Julián y residió allí por el resto de su vida. ¿Y sobre qué año fue cuando llegó usted por primera vez a Pues Churriana? yo tenía unos 17 años cuando él compró la finca. Creo que En el 36. en el... No. Él compró la finca en el año 26. En el año 26, Sí. exactamente, en Sí. 1926. Sí, en Ajá. 1926 compró Sí, sí. la finca. Ajá. Precisamente entonces yo estaba estudiando en Londres, pero también venía muchas veces, pasaba yo mis vacaciones aquí en el San Julián. ¿Y se acercaba usted hasta Churriana? ¿Recuerda la Churriana de aquel tiempo? Del Claro. 1926. Sí, muy bien. Claro, lo que es ahora el centro histórico del pueblo. Pero claro, toda la costa era entonces preciosa. Todo el paisaje, una de las costas más bonitas de Europa. Ujú. Se tardaba 5 días en llegar desde Londres a San Julián. 3 días en barco, Ajá. para Gibraltar, y entonces un día para dormir la noche en Gibraltar y luego para venir al chalet, así que era un verdadero viaje importante. ¿Cuándo se establece usted ya, digamos, en Málaga? ¿O en Churriana? ¿O en San Julián? ¿O Campanilla? Cuando ya se establece usted definitivamente en Málaga, ¿recuerda más o menos? Sí, claro que lo recuerdo, porque fue cuando yo me casé con Ulrich von Schlippenberg, que era su familia, eran los dueños de Santa Isabel, de otra finca, pero ese de labor en la carretera de Álora. Y entonces seguí viviendo allí con También, él hasta... ¿o se refiere usted a No, la finca de Campanilla o antes a otra finca? bueno, antes de San Julián, Ajá. que es la finca que entonces era de Churriana, Ajá. ¿no? Sí, sí. Porque había la carretera que cruzaba Sí, sí, lo sí. que ahora es el aeropuerto. Ujú. Pero la finca de la familia Schlippenbach era en la carretera de Campanillas, De Campanilla. o de exacto. Álora, Sí, sí. frente al cortijo de Torre. Ajá. Teníamos unas 70 fanegas de tierra y tenemos una vaquería, era un cortijo de labor. Usted ayudó mucho a su padre y su padre mucho a Churriana. Usted fue una colaboradora de su padre. Me comentó usted en alguna ocasión incluso que fue para comprar lo que le llamamos vulgarmente una pantalla de rayos X Sí, para la tuberculosis, que estaba entonces muy común universal en Churriana por la pobreza de sus habitantes y por la falta de vivienda, la falta de todo durante la guerra civil que empezó, como ustedes saben, en julio de 1936. Y desde el final de la guerra yo venía muchas veces, al mismo tiempo que estaba estudiando en Londres, pasaba las vacaciones aquí y mi padre ayudó mucho al pueblo porque al regresar de Gibraltar con los refugiados que él aceptó a ayudar, traía comida que faltaba aquí, azúcar, y también harina, todo, también medicamentos, ¿no? y medicamentos, y no había una pantalla de rayos X para diagnosticar la tuberculosis, que era casi universal en aquella época. Y entonces
era prohibido importar esto en España. Entonces, claro, por el gobierno español. Por el gobierno español. Y entonces yo fui a Madrid y pedí una entrevista con el ministro de Sanidad. De Sanidad, me parece que ha sido. Sí, sí, sí. No me acuerdo de su nombre. Y él me lo dio enseguida, naturalmente. Entonces hemos importado la pantalla, pequeña pantalla, y creo que ha sido muy útil. Lo instalamos en los años 40, 50, más o menos. 49, 50. No, antes. Durante la guerra civil habrá sido la importación antes de casarme, sí. Sí. En los años 30. No, cuando la pantalla que me parece, ¿no? La usaba el doctor Navarro, sí. Me comentó usted que era en el 40 y tanto, cuando ya era el gobierno de Franco en el poder, que usted fue y se entrevistó con el ministro de Sanidad a Madrid, que me parece que me comentó usted que fue a Tánger por ella. Sí. A Tánger. Sí. Eso sería el 49-50, me comentó usted un día. Sí. Sí, antes de casarme, en todo caso, sí. Su padre fue una persona muy importante para Churriana, para un momento muy difícil de Churriana, aunque hablemos de usted, pero como usted fue, además de su hija, su colaboradora, su padre también tenía una gran afición a las plantas, a las aves. Sí, tenía como un pequeño jardín zoológico en San Julián. Allí teníamos una mona de pobre de Gibraltar, ¿no? Y también dos monos más pequeños. Y me dijo usted una vez una colección de jilgueros australianos que tenía sí, jilgueros, de la más importante, dice, sí, del mundo. Era la segunda en importancia en el mundo. La primera, la colección de Londres. En el Jardín Zoológico de Londres, pero en Londres no daban cría, no han podido criar, mientras que en San Julián sí lo hacían. Sí, tenemos muchos pequeños, y mi padre los cuidaba todo él mismo. Todos los días limpiaban las aulas, vigilaban los nidos a ver si había salido algún cría, ¿no? Era un hombre muy amante de los animales y de los pájaros. Por esa fecha, cuando llegáis a San Julián, a Churriana, su padre sería de los pocos habitantes de Churriana que tendría coche, ¿verdad? Muy pocos. Yo creo que había entonces, no sé, 8 o 10 coches. Al máximo, posiblemente. Posiblemente. Sí. Algunas personas sí lo tenían, pero muy pocas familias. ¿Cómo surge en usted la vocación de escribir? ¿Recuerda el título de su primer libro? Sí, perfectamente, porque cuando yo fui a enseñar en la London School of Economics sobre materia económica que ellos tenían que saber para sus exámenes, conocí al profesor Hayek, muy famoso, un docente, profesor en la London School, y había en la London School of Economics, en la biblioteca, una colección bastante grande de autores españoles de los siglos XVIII y XIX, que nadie había examinado realmente. Y entonces tuve la idea de hacer una pequeña investigación sobre este tema y de escribir algún artículo, nada más, una cosa muy modesta, sobre esta colección de autores económicos españoles. Y entonces
nombraron como alumna a este profesor Hayek, muy famoso como historiador del pensamiento económico, y trabajé durante varios años con él y publiqué mi primer libro, The School of Salamanca, antes de casar. No, fue publicado en año 1952, pero terminé el libro poco antes de casarme.